desarrollar una patología que considero, bueno, no considero en realidad, si lo dice la epidemiología, un problema de salud, ya no solo pública, ¿no? Salud mundial, es la diabetes, que junto con sus compadres hipertensión y enfermedad renal crónica es una actividad que realmente genera mucha mortalidad. Ya hemos visto un cuadrito en la clase anterior a nivel mundial, no solamente en Perú. Y por eso es importante que ustedes conozcan de diabetes. No tanto, si bien es cierto en esta diapositiva hay un poco de tratamiento, siempre coloco tratamiento, pero en realidad esa parte no compete, ¿no? Eso lo vamos seguramente relacionando. ¿Vamos a poder hacer? Farmacología, cuando vienen químicos, ¿no? Bien. Hoy día no he pasado lista porque demoramos y la clase es un poquito larga, así que lo vamos a empezar. Bien, entonces empezamos un poco con nuestra revisión anatómica primero, para poder primero ubicar anatómicamente y recordar sobre todo el páncreas, ¿no? El páncreas es una glándula que se encuentra en el mesogastrio y que se desplaza verticalmente y se orina en el vaso. De nada sirve que empiece temprano, ¿no? Es una glándula mixta porque tiene básicamente dos funciones. En realidad tiene tres, pero fundamentalmente tiene dos funciones. Una función exocrina y una función endocrina. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay entre una función endocrina y una exocrina? Eso se puede. No digas que se fuera porque no va a salir. En todo caso, te refieres a ver, ahora te voy a explicar. Exocrina libera hormonas. No, todavía no entramos a ese punto. Solamente estoy preguntando qué es la diferencia entre exocrina y ¿y paracrina qué será? Para es al costado de, al lado de, entonces las células que están en combinación, están cerca y ejercen efectos sobre ellos. Ya son, ¿qué hora es exactamente? Bien, entonces eso es lo primero, lo más importante. Y bueno, vamos a ver sobre todo la función que tiene, la función endocrina nos interesa un poco más que la exocrina. Pero bueno, vamos un poco anatómicamente explicando y sabemos que se encuentra en el mesogastrio y se va a desplazar verticalmente y de manera ascendente hacia el vaso que está en el hipocondrio, ¿no es cierto? Tiene tres partes, algunos anatomistas la dividen en cuatro: cabeza, cuello o istmo, cuerpo y cola. La cola está muy relacionada con el vaso. De hecho hay un ligamento que une a la cola del páncreas con el vaso. ¿Cómo se llama? El ligamento espleno pancreático. ¿Recordarán, no? Ligamento espleno pancreático. Por el orden que quieran. Si quieren pancreático esplénico, como gusten, pero es el mismo. Como ven, tienen más o menos forma ascendente y la cabeza va a tener relación directa con las
segunda porción del duodeno. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones, ¿cierto? Esta es la primera porción. Primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, ángulo de 3. Aquí ya comienza. ¿Esto qué vendría a ser entonces? ¿Esto qué es? Yeyun. Primera, segunda, tercera, esta que está arriba, cuarta, ángulo de 3, repito, y Yeyun. ¿Ok? Por acá vamos a poder observar también, no sé si miren acá, vamos a ampliar mi zoom. Miren esto. Esto se llama papila mayor o ampolla de Vater, que se va a caracterizar porque aquí vemos nosotros todo un conducto de Wilson se le llama, pero ya no se le llama Wilson. Ahora ya la nomenclatura internacional anatómica cambió bastante, ya se evita ponerle nombre propio como se usaba antes, ¿no? Entonces se llama el conducto pancreático mayor, que es este de acá, y va a desembocar en la ampolla de Vater, ¿ok? O también conocida como papila mayor. Y luego hay uno secundario que es este de acá, que es la papila menor. Pero como ven acá, está desembocando, esta es la que nos interesa la mayor porque es el 80-90% de toda la secreción. Juntamente a él vamos a encontrar este de aquí, este conducto, ¿cómo se llama? Coleo, que a su vez proviene de dónde? ¿De la unión de quién? ¿De quién la unión? El cístico con chicos, Santiago. Hepático con el cístico. El hepático que está por acá. Ya pasaron ¿no? De ahí le quedamos por acá está la vesícula biliar, perdón, al revés. La vesícula biliar por acá y el hígado por acá. Entonces viene el conducto hepático y viene el conducto cístico, se unen y forman el coleo. Pregunta el millón. ¿Se llega a unir para desembocar en la ampolla de Vater? Sí. No. A ver. ¿Sí o no? No, que no se acuerdan de anatomía. Cosas básicas. ¿Quién quiere ser cirujano? ¿Quién quiere ser cirujano? Miren, esto para que no, yo no sé pasa, les pongo el grupo ya que la clase es larga, que no estoy molestando, por favor. Por acá viene, a ver, vamos a ver, el hígado, ok, por aquí está la vesícula biliar, por acá viene el cístico, por acá viene el hepático y viene el coleo, que es este de acá. Pero miren, hepático, coléoco, y acá está viniendo Wilson, y aquí está la ampolla de Vater. Miren, los dos van a desembocar en la papila mayor, pero no se unen. No se unen. Y no se pueden unir porque traen contenidos distintos. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué contiene el conducto de Wilson? Producto de las enzimas pancreáticas, que luego vamos a ver con detalle. Por ejemplo, ¿qué enzimas pancreáticas recuerdo? A ver, vamos a suponer que hoy día Lourdes le ha provocado un poderoso en la mañana de arroz con leche, un tazón de su tamaño. Entonces, por lo tanto, la ingesta de Lourdes en este caso, ¿puede decirle que no, Mauricio?
Dile así que no, de mi parte que no molesten. Y hasta que salga. Entonces, bueno, acá se ve mejor porque no quiero que ya está, ok. Entonces seguimos con Lourdes. Y entonces, inmediatamente, como ¿qué tiene ahí? Bastante azúcar, ¿no? El arroz tiene azúcar, tiene glucosa. La misma azúcar, obviamente, tiene glucosa. La leche tiene lactosa, que se transforma en glucosa, ¿cierto? O sea, pura glucosa. Lo que se ha hecho es ingresar a su sangre mucha glucosa y su índice glicémico en cuestión de minutos se va a disparar, ¿no es cierto? Por un lado, eso por el lado endocrino. Pero ya cuando este contenido se forma primero el quimo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del quimo? En el estómago, luego pasa como kilo al intestino delgado, o sea, en el duodeno, y pasa a este nivel. Entonces, cuando es una comida rica en carbohidratos, va a estimular ¿qué enzima pancreática? La amilasa pancreática, la amilasa. Pero si por ejemplo le ha provocado una picañita, una poderosa picada, un bife, no sé, algo así, pero así, entonces, ¿qué va a estimular? Tripsina y metripsina, ¿cierto? Pero de repente le ha provocado una chuleta de chancho, riquísima con su grasita y todo. ¿Qué vas a estimular? Las lipasas, ¿cierto? Las lipasas. Hay otros como la esteroides, etc. Además de la vesícula biliar, porque como contiene bilis, la bilis se conoce que disuelve las grasas y también me estimula la producción de la misma. Por eso el paciente que tiene cálculo, hasta que no te operen, tienes que evitar las grasas, porque si no vas a estimular a la vesícula biliar, y la vesícula empieza a hacer esto, como tiene músculo liso, sus movimientos peristálticos, y entonces ahí viene el problema, porque va a chocar con los cálculos y va a causar los cólicos biliares, ¿no? Entonces, hasta que no te operen, ¿dónde vas? Hasta que no te operen, porque ahí no hay otra forma que desaparecer tu vesícula, ¿no? Entonces, no se olviden rápidamente, amilasas, lipinas y proteínas para las proteínas, lipasas, etcétera, etcétera. Bien, pero esa es su función, digamos, exocrina. Pero en realidad, para hablar de diabetes nos importa más su función endocrina. Para eso sí es necesario recordarnos un poco, porque las endocrinas, ya lo dijo que tiene que ir a la sangre. Esa es la diferencia entre una función endocrina. Pero obviamente esto de acá se va a dividir como las arterias, en ramos cada vez más pequeños, intralobulillares, intercarniculares, etc. Y al final van a llegar a unos conglomerados celulares que se llaman acinos pancreáticos, que no lo deben confundir con quién, con los islotes de Langerhans, que es otra cosa, ¿no es cierto? Hay prácticamente de manera estructural dos tipos de unidades funcionales, ¿no? Una unidad funcional exocrina, que está formada por quién, por los acinos pancreáticos, y una unidad funcional endocrina, que está formada por quién, por los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans ya vamos a ver luego que tiene varias células, ¿no? Por ejemplo la beta, que producen justamente insulina, la alfa, la delta, la somatostatina, y vamos a ver otras más, pero todavía no entramos en esto. Entonces, como nos interesa un poquito conocer las arterias, porque estamos hablando que su función endocrina está relacionada con la sangre, vamos a recordar un poco esta. ¿Cómo se llama esta arteria? No se pasen, chicos. No, trampas, no estoy mirando en el. No están buscando, ¿eh? Ya te vi, no quiero decir tu nombre.
esté googleando. Bueno, estás en clase y bueno, ahorita no puedo usar nada. ¿Cómo se llama esta arteria? A mí no me están engañando, no se hagan trampa ustedes mismos. A mí no me engañan. De hecho, cuando no contestas a la primera es porque no sabes. Y de ahí te demoras un poquito y empiezas a hacer trampa. O sea, mejor te quedas callado, no sé. Kim, mira, ¿qué arterias? Y todas mis esperanzas están depositadas. No estás seguro. Yo pensé que era el clínico, pero tampoco no sé. No estoy seguro. Esta es una vista posterior. Recuerden la arteria aorta abdominal. ¿Sí? La arteria aorta abdominal va a dar dos ramitas, siempre para los riñones, pero antes, más arriba, va a dar el tronco celíaco. ¿Se acuerdan del tronco celíaco? Entonces, el tronco celíaco tiene tres ramas. Una que va hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, que al darme la vuelta es esta de acá, que viene a ser la esplénica, porque esa va a ir al vaso, ¿okay? Por un lado. Y por el otro lado, hacia la derecha, tenemos la hepática común. No hepática seca, no, hepática común. La hepática común, a su vez, se va a dividir en dos. La hepática propia y la gastroduodenal, hacia abajo. Pero nos da también una tercera ramita, que es la coronal, la gástrica, perdón, izquierda. Gástrica izquierda. ¿No se acuerdan del tronco celíaco? ¿No se acuerdan? Pues, sí, un poquito mal. ¿Cuál es una tercera? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora, la esplénica, ¿por qué nos interesa? Porque es ella la que va a dar ramas pancreáticas. Una de ellas la rama dorsal del páncreas y la pancreática mayor. Y hay otras más pequeñas. Pero estamos de manera general porque por eso no es anatomía. Pero aparte también va a recibir irrigación de las famosas pancreatoduodenales. ¿Que de dónde provienen? Ya que las han mencionado, no las... No me falles, ¿ah? Bueno, a ver, ¿qué sinceridad? De la gastroduodenal, pues chicos, de la pancreático duodenal. No los quiero enfermar, ¿no? Y ahí para terminar, ¿qué arteria será esta? ¿Qué vena, perdón? No digan una cachetada. ¿Cuál es? ¿Ah? Como me dijeron en la clase anterior. Ya, lo voy a, no se les ocurre decir que la ven acá. No, Que los mato. Ya chicos, es suficiente, por ya, miren, aquí que nos interesa entonces conocer. Nuevamente, segunda porción del duodeno, cabeza, miren la relación que hay entre la cabeza del páncreas con la segunda porción del duodeno, vamos así. Hay una relación, de hecho, ustedes han visto el páncreas, supongo, en su curso de anatomía, ¿no? Porque hay todo, ¿eh? Hay páncreas enterito, pero parece que nunca lo han usado. ¿No han visto el páncreas? ¿No han visto? ¿Qué han hecho en anatomía práctica? pura maqueta. ¿Ah? Práctica. Sí. Yo cuando he hecho anatomía acá, yo a los alumnos les he mostrado tienen ahí, tienen todo, ¿no? Completito, pero lo malo es que pareciera que nunca los han usado. Bueno, entonces miren, tenemos nuevamente acá
el colédomo, que ya saben que proviene de dónde, hepática, cisco. Y esto está mal, por ejemplo, este dibujo, quien lo ha hecho es un fisiopatólogo y por eso ese es el programa de no ser anatomía. Esto está mal. No se nos no, porque no se juntan. Vamos a usar la corrección. Corríjalo, por Por eso hay que ser en la vida anatomía. está mal. Por eso, porque no se Esto va juntan. así. Porque dijo hace rato que van a decir que desemboca. Miren, esto va así y esto va así. Cada uno por su lado, juntos pero no revueltos, ¿ya? Así. Desembocan los dos por su lado. Doctor, entonces los dos desembocan, claro, los dos desembocan en la papila mayor, pero separados, no como en la... Ese es más lindo. Esa corrección también la hice al otro grupo para que no se equivoquen. Pero los que llevan buena anatomía saben que no se. Bueno, entonces miren la relación que va a haber del conducto de pancreático mayor con estas estructuras que ven acá, que es un conglomerado celular que se denomina ácidos pancreáticos. Los ácidos pancreáticos van a tener dos tipos de células. Unas centrales, que ya lo vamos a ver en otro gráfico, y aparte estas otras que son periféricas. Estas células se llaman células acinales, ¿ok? Pero las centrales, básicamente, que son las granulares, son las que van a producir las sustancias que se requieran, las enzimas que se requieran en función a la demanda nutricional que han ingerido, por ejemplo, si hay mucha proteína, tripsina, si hay mucha grasa, lipasa, si hay mucho carbohidrato, amilasa, etc. Y lo van a verter acá a este conducto, ¿cierto? Y al final va a desembocar a través de su propio conducto, de Wilson o el pancreático mayor, donde en la papila mayor, y obviamente ya está centrando allí a la segunda porción del duodeno. ¿Okay? Pero también, y miren la esplénica acá, miren la arteria esplénica, aquí está, y las ramas que va a dar, sino que siempre es en la parte posterior. Muy bien, y luego tenemos otro tipo de células que ven acá, basófilas, se les llama basófilas porque, ¿se acuerdan de biología? O histología, perdón. Histología, ustedes saben cuando es basófilo, ¿no? Son azulitas, ¿cierto? Por eso. Entonces miren, estas de aquí son las células, que pertenecen a los islotes de Langerhans. Ahora, los islotes de Langerhans tienen varios tipos de células que aquí lo vamos a ver con detalle. Pero entre otras tenemos las células alfa, las beta, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver acá, ¿ok? Pero eso para que tengan la mirada general de cómo está distribuido esto. Ahora, esto que está acá no va, acuérdense nada más que los islotes de Langerhans, como ven, no van a desembocar para nada en el conducto de Wilson. Va a ser en la sangre, entonces va a tener que llegar a algún capilar. No directamente acá, ¿no? Sino alguna de las ramas de las arterias pancreáticas. Va a llegar a los capilares sanguíneos pancreáticos y allí va a verter su contenido que son hormonas, ¿no? La insulina es una hormona, el glucagón es una hormona, son las proteínas es una hormona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces miren, claro que es un gráfico nada más para tener una idea, no lo tomen de manera muy absoluta porque hay errores, pero es para que tengan más o menos la idea, ¿no? Eso enseñan en mi ex colegio en San Agustín, en Kinder, ¿no? En Kinder ya saben eso. Tengo un sobrinito que está en Kinder y maneja perfectamente. Es más, yo le pedí que me dé ese gráfico para escuchar. Listo. Entonces, más o menos, solo para referencia, porque yo nunca pregunto ni cuánto mide, ni cuánto pesa, ni nada de eso. Simplemente, como ya saben, es una glándula mixta. No solo recuerden que es solamente endocrina y exocrina, también es paracrina, ya, por si acaso. Vamos a ver luego. Está dividido en lóbulos, es un órgano glandular largo blando, situado detrás del estómago, compuesto de lo que acabamos de ver, ¿no? Numerosos lobulillos que
forman los vacinos pancreáticos, forman las enzimas digestivas, ¿cierto? Pancreáticas. Y por otro lado, otro grupo celular que va a formar los islotes de Langerhans. Y que esos sí van a producir hormonas. Por su unidad funcional exocrina forman enzimas. Por su unidad funcional endocrina forman hormonas. Son cosas totalmente distintas. Doctor, pero una enzima también es una proteína, sí. Y una hormona también es una proteína, sí, pues. Pero tienen funciones distintas. Son estructuralmente distintos. Son proteínas y por tanto tienen funciones distintas. Bien. Mire, este dato es importante. Esta unidad glandular exocrina, como unidad glandular exocrina, más o menos es del 80 al 85%. Hay algunos autores que incluso mencionan hasta el 90%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el páncreas es más exocrino que endocrino. Casi el 90% de la función del páncreas es exocrina, más que endocrina. ¿Ya? Para tener en cuenta nada más. Porcentajes referenciales. Y hablábamos de los vacinos pancreáticos, acá están bien. Los vacinos pancreáticos. Ahí están los vacinos pancreáticos, miren. Y vamos a ver las células acinarias, primero esta de acá, que más o menos tienen forma piramidal, más o menos, pues, no lo tomen muy literalmente. Y en medio vamos a tener unos centros acinarios, que son estas de acá. Que son granulosos y estas son las que ya se ha producido la enzima, y esa enzima es la que se va a verter en los cananículos, específicamente en el conducto intercalar, que ya está llegando, cada conducto intercalar está llegando a un vacino pancreático, y estos a su vez van a desembocar en uno más grande, que es el intralobular, que es este, y todos los intralobulares al final desembocan al conducto ilícico. ¿Okay? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Pero por otro lado tenemos acá los islotes de Langerhans, que acá están en verde, son acá. Y como ven, los islotes de Langerhans a ellos tiene que llegar algún capilar glomerular, algún capilar pancreático, ¿no es cierto? Y están acá. Y aquí donde producen la hormona, digamos insulina, y la van a verter justamente en el capilar. Por tanto, ya está pasando la sangre. ¿Ok? Entonces, como ven, son funciones totalmente distintas. Ahora, este es por ejemplo una célula, una acinar y una centroacinar, son distintas. Decía que las acinares tienen el citoplasma basófilo, por eso tienen esa coloración y tienen su granulito secretorio, ¿no? Por aquí empiezan a formar las enzimas. Pero recuerden que la otra, las centroacinar, son las que ya directamente van a verter el contenido hormonal contenido enzimático en los canales. Y estos sí son los islotes de Langerhans. Entonces acá, miren, más o menos hay 1 millón. ¿Cuántos islotes de Langerhans que tenemos? Millones de islotes de Langerhans. Miles. Ahí está. 1 millón. 1 millón como total, más o menos en el páncreas. Pero recuerden también que está cada uno de ellos formado más o menos por 3.000 células. Entonces significa que al final vamos a tener cuántos, si dividimos 1 millón entre 3.000 más o menos, ¿cuánto está saliendo? En promedio 330 y pico, ¿no? Que es poco, o sea, no tenemos realmente mucho. Por eso cuando hay un daño pancreático, hay muchas complicaciones realmente. Dijimos que tenían varios tipos de células beta, que produce ¿qué? Insulina, alfa, que produce glucagón, son opuestos, ¿cierto? Delta, somatostatina, y además toma la D1 y el enterocromatina, que vamos a hablar luego. Pero miren, de todas estas, las células beta van a representar el 85% de los islotes de Langerhans. O sea, casi la mayoría. Estamos hablando que prácticamente casi todo el páncreas se dedica nada más a que, en su función glandular endocrina, a formar insulina.
¿Qué hace la insulina? A ver, escuchar. ¿Qué hace la insulina? Piensa lo que vas a decir. Insulina hace decir que se reduzcan los niveles de glucosa dentro de las células. La insulina se encarga de extraer los niveles de glucosa. ¿Cómo? ¿Perdón? Ya, muy bien. ¿Y cuándo le pertenece a qué tipo de células? Miocitos y grasas. Muy bien, está bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la insulina. La insulina, acá sí me voy a entender porque la insulina es importantísima. Para empezar, ¿qué es la insulina? Una hormona, pero ¿como hormona qué es? Hormona proteica. ¿Hay hormonas que no son proteicas? Es anabólica, pues. Todas las hormonas son proteicas, todas. Catabólicas. Esta es catabólica. Ya vamos a ver por qué. Vamos a presentarles, creo que sí, de acá. Todavía no. Vamos a hacer. No, todavía, me adelanté un poquito. Acá. Faltaba ver esto. Las células beta se encuentran en el centro de los islotes. Las alfa en la periferia de los islotes. Y estratégicamente las delta se encuentran en el triángulo. La somatostatina. ¿Qué función tendrá la somatostatina? Lo que hemos dicho, función para qué. Es solamente un regulador hormonal, ¿no? Entonces, regula incluso la parte digestiva también, de cuánto debe salir de acuerdo a lo que has consumido, si es una dieta calórica, amilasa, etc. Todo eso lo regula la somatostatina, además de la función que tiene en el aparato digestivo, que la debe saber Cristian, ¿cuál es? La función de la somatostatina tiene una función importante cuando vimos la sífilis. ¿Ah? No, pero su función protectora, ¿cuál es? ¿Se acuerdan o no? Tú incluso saliste, pero... Nadie tiene armas. ¿Se acuerdan de la... Si no, no voy a repetir la clase, chicos. No voy a terminar. Pero hay factores protectores, ¿cierto? ¿Y por quiénes están regulados todos ellos? Como por ejemplo la prostaglandina. ¿Y no regula la somatostatina? Se supone que ustedes ya lo primero que me han debido decir acá, como tienen su clase, la tienen aquí. Doctor, ya me acordé, la somatostatina pues es la que interviene como factor de defensa, regulando los factores de defensa y se han acordado. Además de otras funciones como la de acá. Otra cosa, los pesos moleculares son importantes, ¿no? Acá hay un error. La insulina pesa 5.800 daltons, no pesa así, no sé qué pasó ahora. Las demás están entre 1.500 y 1.640. Y el polipéptido pancreático, que es el que regula también. Estos dos regulan la parte exocrina, son reguladores exocrinos en general. Y este está pesando 4.200. Ahora sí vamos a conocer a nuestra insulina. Bueno. La insulina es una hormona, por tanto es una proteína. Estructuralmente va a estar formada por dos cadenas. Cadena B, cadena A. En total 51 aminoácidos. La cadena A tiene ¿cuántos? 21. Y la B más grande tiene 30. ¿No es cierto? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Es estable o no es estable la insulina? ¿Y por qué? No es estable. Es una molécula estable. No, ¿es estable o no es estable y por qué? Eso es importante para lo que viene después. ¿Es estable o inestable? ¿Por los enlaces? Estable por los enlaces. ¿Qué enlaces?
Exacto. Un aplauso para él. ¡Aplauso! Ya bueno, Sí, claro. exacto. Recuerda que existen dos tipos de enlaces, ¿no? Los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. En los iónicos hay transferencia de electrones, ¿no? De uno a otro. En cambio, los covalentes comparten electrones, ¿cierto? Por eso se llaman covalentes. Esos son los más estables, los más fuertes. Y de todos los que hay, el disulfuro es el más potente, el más fuerte, que es este de acá. Aquí no explico. Sí. A ver. Aquí lo vemos. ¿Sí? Los puentes. Puente disulfuro, enlace disulfuro, como quieras llamarlo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es importante porque esto lo vamos a explicar en mucho. Pero es una molécula muy, muy estable. Al final es una molécula, no es una molécula. ¿La proteína es una molécula? ¿Por qué dices? ¿La proteína es una molécula? Claro que sí. Pero es un conjunto de moléculas. Entonces no se da problema. Entonces 51 aminoácidos, tiene dos cadenas, una chiquita que tiene 21 y la otra grande que tiene 3. ¿Ok? Hasta ahí lo importante. Luego vamos a ver Doctor, también mencionaba que era catabólica, pero no, yo te voy a mostrar por qué es catabólica, pero ahorita te adelanto, todavía vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a la función que realiza la... Lo digo muy bien ahí su compañero. ¿Puedes repetir la función, cómo es que actúa la insulina? Ok, existen, vamos a hablar un poquito de receptores. Esta molécula se va a tener que unir para que actúe con unos receptores que se llaman transmembrana, que obviamente están en la membrana celular, y que hay 15 hasta ahora descubiertos, pero de esos 15 nos interesan al menos 4, se llaman GLUT. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4. ¿Cuál es el que más nos interesa? Se encuentra, cada uno es específico para determinadas células. Por ejemplo, el GLUT 4 exclusivo de miocitos y adipocitos, o sea, en el músculo y en las células adiposas. ¿Okay? Ahora, otra característica importante del GLUT 4 que es insulino dependiente. Para que el GLUT se pueda expresar necesita insulina, los otros no son insulina dependientes. ¿El 2 dónde lo encontramos? El 2 lo encontramos en el hígado, en el mismo páncreas, en los mismos, y los riñones, en las nefrones, si queremos ser más específicos. El 1 y el 3 en el sistema nervioso, en la placenta también, de manera general. Pero recuerden que los otros no están condicionados a insulina. Lo que pasa es que la insulina va a activar una vía que se llama la vía de la señalización. Lo que va a hacer la insulina es dar una serie de mensajes para que el GLUT, que inicialmente está dentro de la célula en una vesícula, se exprese y el GLUT que está en el citoplasma pueda expresarse, o sea, presentarse en la membrana para que pueda recibir aquí a la insulina. De manera general. Ahora, ¿cómo es que se produce la insulina? Miren. Aquí no importa el GLUT, ese es un ejemplo, pero aquí lo que nos interesa, recuerden que en el núcleo que encontramos, el ARN, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando hay un estímulo, por ejemplo una hiperglicemia, entonces se va a producir a este nivel primero una transducción del ARN, ¿no? Y empieza a replicarse. ¿Se acuerdan un poco de biología? ¿No? Se empieza a replicar. Y luego, a nivel del retículo plasmático ribosómico, o el granuloso, ¿se acuerdan que también se le llama así? Se empieza a producir inicialmente
una prehormona insulínica que está pesando, miren, 11.500, es muy pesada, ¿no? Porque normalmente pesa la insulina 5.800. Luego pasa al otro, al de acá, donde ya no hay ribosomas, y ahí se va a degradar a proinsulina, que ya estaba comiendo un peso, los 9.000 daltons, y empieza a bajar. Y luego de ello ya empieza a liberarse un poco, disminuye el peso y se va a liberar, se va a liberar la insulina. Más o menos esa es la forma como es que se produce la insulina. Y ahora sí vamos a conocer ahora a los receptores de insulina, que es lo más importante. ¿Han escuchado hablar de la resistencia de la insulina? ¿Qué es la resistencia de la insulina? Es en donde personalmente es que hay de diabetes tipo 2, ¿no? Claro, es en la cual las células no funcionan bien, la insulina no permite la entrada de glucosa hacia las células, o cuando no hay producción de las propiedades de la insulina, ¿no? Por parte del páncreas. Falta de sensibilidad. Ajá, no de sensibilidad. El problema ocurre que cuando tienes una ingesta diaria exagerada de carbohidratos, vas a hacer que la insulina se esté produciendo en mayores cantidades. Recuerda que todo se agota. Si tú estás logrando que tu pobre páncreas esté todos los días, también al tarde, mucho, como algunos comen en el desayuno, a las 10 comen algo, luego en el almuerzo, luego algo en la tarde, luego la cena, son como 5 comidas, ¿no? Y todo es puro carbohidrato. Y ustedes que comen mucho la cena, porque yo lo que estoy viendo, ¿cómo se llama ese dispensador? Es puro dispensador chatarra. Dura 3-4 días, ahí está vacío, y yo vi la vez pasada los chicos que estaban en eso. Y ¿cuánto dura eso? 3-4 días. Me va bien la venta, le digo. Me va así matando a la gente, matando a los alumnos. Por eso los alumnos estudian, no responden bien. Exacto, ya te lo he dicho. Tú lo has dicho. Entonces, se va perdiendo lo que ha dicho su compañero Cristian, la sensibilidad que tienen los receptores a la insulina. El problema es que ya hay tanta insulina que los receptores pues ya no obedecen, o sea, se agota, ya necesitan mucha insulina y los receptores, por ejemplo los GLUT4, que son los que son dependientes de la insulina, ya no van a responder poco a poco, hasta que llega un momento que ya dejan de responder. Pero de ahí empiezas a tener hiperglicemia, porque esa glucosa, porque finalmente la función de la insulina, de los receptores de insulina específicamente, va a ser captar la glucosa, ¿no es cierto? La captación de la glucosa, el uso de la glucosa, fundamental que es la translocación de la GLUT que está en citoplasma hacia la membrana, y la otra última función es de almacenamiento, porque también cuando ya sobra, no toda la glucosa que entra la vas a usar, te va a sobrar algo y se va a producir un evento metabólico que se llama gluconeogénesis. ¿Okay? Entonces, y por tanto se va a almacenar incluso en el músculo, pero también se va hacia el hígado. Recuerden que felizmente va por la vía sanguínea. Y eso es malo. Bueno, ese es el receptor. Esto de aquí es la membrana celular, esto que está acá. Esto es la membrana celular. Y acá ustedes ven un tetrámero. Dos tienen subunidades. Aquí este es un dímero, y acá hay otro dímero. 2 dímeros. En conjunto, por eso 2 más 2 son 4. Tetrámero. ¿Okay? Cada dímero va a tener 2 unidades, una unidad alfa y una unidad beta. Acá, una unidad alfa y una unidad beta. ¿Okay? ¿Qué particularidad tienen? Miren cómo están unidos entre ellos. ¿Qué tipo de enlace creen que son estos? Aquí son enlaces puros, son covalentes, o sea, son muy estables también. Obviamente, pues si la insulina es estable, necesita un receptor también que sea estable, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 unidades. Lo que quiero que presten atención es a esto. Esta es la subunidad beta, todo lo de acá,
subunidad beta, subunidad alfa, subunidad alfa. Cuando llega la insulina se va a unir como un ligando, se va a unir a este receptor, específicamente se va a unir a la subunidad alfa, no a la beta, a la subunidad alfa. Al conectarse o ligarse con la subunidad alfa, se va a producir un fenómeno importante. Lo que ocurre es que la subunidad beta tiene una particularidad que está formada por residuos de tirosina. Los residuos de tirosina vienen a ser la tirosina. Recuerda que como es una proteína, va a estar lleno de una cadena de polipéptidos. Y cuando la tirosina se une, la tirosina de por sí es una aminoácido. Si la tirosina se une a una cadena de polipéptidos viene a ser parte de otra proteína más grande. Y cuando está dentro de esto le llaman residuo de tirosina, ya no es tirosina, es un residuo, porque esos son los nombres que se manejan. ¿Okay? Entonces, estos beta va a contener una serie de residuos de tirosina. Ahora, como hay residuos de tirosina, esto va a activar una hormona que está ahí también, un enzima específicamente, que es la tirosina quinasa. La tirosina quinasa, chicos, es una enzima, y como enzima, toda enzima, acuérdense que es un catalizador biológico. Toda enzima es un catalizador biológico. Y una de las formas de ¿qué es catalizar? ¿Qué es entre anabolismo y catabolismo? A ver quién se acuerda. Entonces, lo que va a hacer, no se olviden, miren, no se olviden por favor de esta, ¿cómo dije que se llamaba? Tirosina quinasa. Todo lo que pertenece a las quinasas. Todas las quinasas se van a encargar de fosforilar, es decir, van a agregar grupos fosfato. ¿De dónde creen que sacan los grupos fosfato? Estamos hablando de la célula, del ATP. El ATP le sobra fosfato, va a coger el fosfato para dárselo, adicionarlo a otra proteína que tenga residuos de tirosina, ¿okay? A otra que tenga residuos de tirosina. Y de esta manera, al unirse eso va a activar propiamente al receptor. Y va a producirse una serie de eventos que ahorita lo vamos a ver. Pero otra función importante que tiene la tirosina quinasa es que como se encarga de la mensajería, de la señalización, se va a encargar de lo que es el crecimiento y la proliferación celular. Entonces, si hay una alteración de ella, va a alterar el crecimiento celular y la proliferación de la misma. Por eso es que es muy estudiado en cáncer. En cáncer se estudia mucho la tirosina quinasa y las últimas revisiones, los últimos papers, y dicen claramente que esta tirosina quinasa es la culpable de muchos de los cánceres. ¿Por qué? Porque tiene una modificación genética y cambia la forma normal de crecimiento y proliferación, empieza a desarrollar tumores y todo eso. Entonces miren la importancia que tiene además la tirosina quinasa en un color. Aquí está, miren lo que pasa cuando su forma normal y cuando ya entró ahí el ligando que viene a ser la insulina, cambia la estructura, cambia de forma, se forma una especie de T. Miren, una especie de T. Esa es la forma ya que adopta ya la IR que viene a ser la receptor de insulina, para cuando ya se activa. No se olviden que acá vamos a tener, no se olviden que acá esto va a estar lleno de residuos de tirosina. Es una molécula grande, una cadena de polipéptidos, dentro de los cuales hay tirosina, y esa tirosina que es parte de, se le llama residuo de tirosina. Esos residuos de tirosina, entonces ¿qué va a pasar? Esta subunidad de acá va a empezar se va a producir lo que se llama autofosforilación, es decir, a través de la tirosina quinasa. Lo que va a hacer es que esta le va a pasar un grupo fosfato que coge del ATP y se lo pasa a este. Y
y la de acá le pasa al otro, y hacen esto. Están logrando la autofosforilación. Esta autofosforilación es importante porque va a dar una serie de eventos. Miren lo que les decía, ¿no? Esta es la subunidad B o beta y la subunidad A, alfa. Ya está la insulina acá. Entonces miren acá lo que tiene, residuos de tirosina. Este es en su dominio intracelular. Esto es transmembrana, y esto es extracelular. Quiere decir que la insulina se llega a unir con la subunidad alfa, que es extracelular totalmente. Sin embargo, la subunidad beta tiene su mayor componente es intracelular, también tiene transmembrana y algo de extracelular. Pero una vez que se une, la insulina se liga a su receptor. Miren los enlaces disulfuro, son muy estables, y entonces empieza a producirse lo que dijimos, ¿no? La autofosforilación. Empiezan a tomar fosfato del ATP y empiezan a pasarse entre ellos. Hay unas proteínas que van a estar en el citoplasma que se llaman sustrato de receptores de insulina, que son los IRS, que son estos de acá. ¿Okay? Estos IRS, ya aquí empezamos ya con toda la cadena de eventos, con una única función, que la vamos a ver acá. Si quieren, apréndanselo de esta manera, con esos nombres, y no busquen lo que consiga cada uno, sino que es un poco largo. Por ejemplo, tenemos acá este IRS, ¿cómo se llama? Sustrato de receptor de insulina. Entonces, la unidad beta lo primero que va a hacer es fosforilar el de acá. Este fosforila al siguiente. Este es el fosfatidil inositol 3 quinasa. Fosfatidil inositol 3 quinasa. Este de aquí es muy importante, ¿por qué? Porque en la membrana, esta es la membrana, en la membrana celular vamos a tener el FIP2, ¿qué viene a ser? Fosfatidil inositol, ¿qué más? Difosfato. 4 y 5. Le va a agregar un grupo fosfato y lo va a convertir en FIP3, que va a ser trifosfato, 3, 4 y 5, ¿es cierto? Y este de acá a su vez va a activar a otra molécula que es la PDK. ¿Qué es la PDK? Proteinquinasa, ¿qué más? No me falta el D. Proteinquinasa que duplicada, así se le llama. Y esto va a activar a la famosa AKT. Esta AKT lo que va a hacer es que aquí vamos a encontrar los GLUT, acá en el citosol. Esta es la membrana, este es el citoplasma. Y hay unas vesículas que están con GLUT. Si esto, por ejemplo, suponiendo que es un miocito, vamos a tener ahí el GLUT, vesículas. Y lo que va a hacer este mensajero, este es el segundo mensajero, y va a activar toda esta cadena de eventos para que finalmente el AKT lo que haga es activar a esta vesícula llena de GLUT4 y va a hacer que esta se exprese, que vaya hacia la membrana, y de esta manera los GLUT4 ya van a estar en la membrana. No sé si se logró entender, sé que es un poquito por ahí medio complicado. Acá lo mismo, miren. Estos son los sustratos, miren, aquí se ve muchísimo mejor. Beta, alfa. El alfa netamente extracelular. El beta tiene un pequeño componente extracelular, transmembrana y también intracelular. Esto está lleno de tirosinas, de residuos de tirosina, y no se olviden que acá hay una enzima importante, ¿cómo se llama? Tirosina quinasa. Y se producen todos los eventos que ya hemos mencionado, para no repetir. Muy bien. Entonces, en conclusión, hablábamos de la proinsulina primero, ¿no? La proinsulina, las dos insulinas previas que hemos visto, una que pesa 11.000, la otra que pesa 9.000, ninguna de ellas es activa, no es activa como insulina propiamente, ¿no? Y hemos visto que la insulina se libera, ¿no? De manera libre a través de unas vesículas,
tiene una vida más o menos de 3 a 5 minutos, o sea, dura poco en realidad. Imagínense la cantidad de insulina que estamos nosotros produciendo, o el páncreas está produciendo diariamente. Si no dejas de comer, vas a seguir, sobre todo cuando... Pero si yo como, por ejemplo, a ver, si yo me alimento de esta manera, ¿ya? A ver, en la mañana mi desayuno 4 huevos duros. ¿Ya? 4 huevos duros. Como por ahí se me ocurre una tortilla de huevo. Vale. Puro huevo. Voy a exagerar. En el almuerzo, mi bife y una fuente así de salami. ¿Okay? Ya no sé. Entonces, ese tipo de dieta que he ingerido, con ese tipo de dieta, ¿voy a estimular la insulina? Ok. O sea, mi índice glicémico lo voy a elevar. ¿El huevo qué tiene? Proteína y grasa saturada. La yema, la grasita y la albúmina que esté en la clara. 0 glucosa. En el almuerzo tienes tu carne. Si tienes una picañita, la picañita tiene grasita, ¿no? Un rojo picaño. Entonces tienes grasa, poquito, pero tienes más proteína. O sea, tienes 0 glucosa. Y tu fuente de vegetales, le echas tu aceite de oliva extra virgen, es el mejor. ¿Vas a tener ahí glucosa? Nada, vas a tener fibra, vas a tener vitaminas. O sea, es una dieta que tiene 0 glucosa. ¿Vas a dejar en paz a la insulina o no? Claro. Si tú tienes un paciente con cáncer, ¿no? Tú sabes que la tirosina quinasa. El problema es en la tirosina quinasa, ¿no es cierto? Para que no crezca ese tumor, por ejemplo. No lo digo yo, lean los papers. Entonces, no sería bueno que uno no hagas... Eso va a funcionar la tirosina quinasa si es que tú activas sus receptores. Entonces, mientras tú no produzcas, hagas que tu páncreas produzca insulina, no va a pasar nada con la tirosina quinasa. Podrá estar modificada genéticamente, las células cancerígenas van a estar rogando que manden insulina para que active la tirosina quinasa. Nada. Entonces, con este tipo de dietas, un paciente que tiene cáncer, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? Le va a ir súper bien. Entonces, miren, hay situaciones que a partir del metabolismo, ya ustedes tienen que ir yendo hacia adelante, proyectándose siempre. Ahora, cuando la insulina no se une a los receptores, porque no toda la insulina se va a unir, actúa felizmente la insulinasa, que es la que se encarga de la degradación, la destrucción prácticamente. Entonces, tenemos también además los famosos GLUT que ya hemos mencionado, lo que hemos dicho ya, ¿no? Existen básicamente 4 GLUT de los 15 que están descubiertos hasta ahora. 4 GLUT nos interesa sobremanera el cuarto, porque es el único insulino dependiente. El 2 se encuentra en los hepatocitos, también en los eritrocitos. El 1 y el 3, sobre todo en el sistema nervioso, y en la placenta también. También el 2, en el 2 está, no está mencionado aquí, miren, hepatocitos, enterocitos, células beta del islote de Langerhans y las nefronas también. Y las nefronas también, pero no se encuentran. Entonces, en conclusión, el único GLUT insulino dependiente es el 4. Bien. Finalmente, ¿cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? Lo que habíamos dicho, primero captación, ese no sería el orden, ¿no? Captación, almacenamiento y uso. No, es captación, uso y almacenamiento. El uso significa como vía de señalización para que le diga al GLUT, oye, ¿sabes qué? Anda a trabajar, anda a la membrana que tienes que recibir a la insulina. ¿Cierto? Eso se llama vía de señalización. Ahí recién está trabajando en este caso. Entonces ahí hablamos de captación de glucosa,
hablamos del uso de la misma y luego cuando ya hay un exceso, ahí viene el problema porque lo vas a almacenar. Lo vas a almacenar en tu miocito, que no es bueno, ¿no? ¿Es bueno o no? ¿Es bueno o no? No es bueno. Entonces eso es lo malo, que tiene una miren, por eso es que cuando hay insulinemia, hiperinsulinemia, los pacientes engordan o no. ¿Engordan o no? ¿Cómo que no? Mira lo que forma la insulina, que promueve la glucogenogénesis, se va a formar más glucosa pero almacenada. Recuerden que mientras más glucosa haya, por otro lado, cabe resaltar, acuérdense de lo que vimos, creo que fue en la primera clase, que así existen varias formas para producir glucosa, ¿no? Para producir energía. La normal es por el carbohidrato, ¿no? Por la glucólisis aerobia, pero hay otras a través de la vía de las grasas e incluso las proteínas a través de lo que se llama gluconeogénesis. Pero también de la beta oxidación, ¿no es cierto? Es la de los ácidos grasos, específicamente, para la producción de energía, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, tienen ustedes que sistematizarlo y van a entender fácilmente con esto. Con esto ya ustedes tienen clarísimo lo que es la insulina. No es que la insulina hay como que fuera un delincuente, perdón, la glucosa como que fuera un delincuente y la cárcel fuera la célula. Y la insulina es un policía que tiene que agarrar a la glucosa y decirle, oye, vamos, te meto a la cárcel. No es así, nada que ver. Si tenían esa idea, la destierro. Es más, no tiene contacto directo la insulina con la glucosa. Es una forma indirecta. Lo único que va a hacer es activar una serie de señalización para que el GLUT, el receptor de insulina, el receptor de glucosa, se exprese, o sea, vaya hacia la membrana. Y recién, a través de eso, la glucosa puede ingresar al tejido. Esa es la función de la insulina. Ahora, por eso es que cuando hablamos de hiperinsulinemia es malo, ¿no es cierto? A ver, Vivi, si tú estás comiendo todos los días, mañana, tarde y noche, carbohidratos, estás haciendo trabajar a tu páncreas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede terminar de la persona? Una resistencia a la insulina. Ya pierde la sensibilidad. ¿Resistencia a la insulina de quién? De los GLUT, ¿no? Que se entienda, la resistencia a la insulina de los GLUT, ya los GLUT pierden sensibilidad. Todo tiene un límite, todo se agota, entonces ya tanta insulina que ya pues se cansa y ya no se pierde la vía de señalización. Lo malo también es que cuando sobra, porque de hecho que va a sobrar, porque lo que te sobra es glucosa se va a almacenar bajo la forma, miren, de triglicéridos. Eso es lo peor que puede haber en la vida. 1000 veces mejor que tu colesterol alto. Cuando llegan los pacientes me dicen, doctor, mire que mi colesterol está en 280, lo normal es 280. Yo le digo, pero es que la señora dieta, ¿no? Le digo la dieta que tiene que recibir. Pero si tiene los triglicéridos bajos, todo bien. Pero si tiene los triglicéridos altos, ahí sí dieta estricta. ¿Qué es más importante cuando tiene un paciente diabético? Solamente tomar una buena medicación. Es la dieta. Es la dieta, chicos. Yo estoy haciendo un estudio de doble ciego, un grupo de 10 pacientes con glucosa y que supuestamente les doy algo y no reciben nada, un placebo, y al otro grupo que realmente sí les estoy diciendo que hagan la dieta, pero pacientes que yo conozco, que sé que me van a hacer caso. Estoy haciendo medición ya de glicemia, pre y postpandera, le está yendo súper bien, súper bien. Y no porque yo lo descubra, sino que lo que tú revisas, lo pones en práctica. Y esto puede ser un tema para cuando ustedes terminen para su tesis. Vean metabolismo, y así van a tener cuando sean médicos, imagínense, si la tendencia continúa, cuando ustedes sean médicos, ustedes tuvieron no sé, el 50% de sus pacientes van a ser diabéticos.
tienen que manejar esto. Y si son diabéticos, probablemente sean hipertensos. Y si son hipertensos, probablemente tengan enfermedad renal crónica. O si no son diabéticos, son hipertensos. El hipertenso puede terminar como diabético, y el diabético como hipertenso, y el diabético con enfermedad renal crónica, y el hipertenso con enfermedad renal crónica. Bien, vamos a ver qué factores. No, está bien, ¿no? Estamos bien. Le voy a dar una hora. No, para calcular mis tiempos. ¿Cuándo paras? ¿4:30? ¿Sí? 4:30. O sea, me queda 40 minutos. Bien, entonces vamos acá. A ver, ¿cuáles son los factores? Hay otros más, ¿no? Pero digamos que estos son los más importantes. ¿Cuáles son los factores que aumentan la secreción de insulina? Por ejemplo, lo lógico, el aumento de la glucemia. Aumento de ácidos grasos y aminoácidos en sangre. ¿Será correcto esto? ¿Tú crees que si comes mucha proteína vas a elevar la glicemia? No. Entonces, doctor, eso es un error. Y esto se ha puesto así porque esta es una versión pasadita. No tan pasada, pero ahora ya en las últimas revisiones ya se retiró. Solamente todo aquello que eleve la glicemia, que estamos hablando de hidratos de carbono y carbohidratos. Esto no le va a acabar. Hormonas gastrointestinales sí. Gastrina, colecistocinina, secretina, esto de acá sí elevan la glicemia y consecuentemente la secreción de insulina. Otras hormonas como la hormona de crecimiento, el maldito cortisol. El cortisol también es lo peor. ¿Cómo se forma el cortisol? Cortisol. Cortisol. ¿Cómo lo forma? ¿Cómo se forma el cortisol? ¿Y qué comes? ¿Qué comes? ¿Puede formar cortisol sin comer? ¿Cómo? Estrés oxidativo. El estrés oxidativo. No, pero ustedes están estresados. Lo que pasa es que ustedes abusan un poco porque todavía están jóvenes. Pero ya cuando tengan 40 empieza el problema. Porque hay un catabolismo y anabolismo que está así. En la juventud, en la edad de ustedes, todavía predomina el anabolismo. Y luego ya te va a bajar el catabolismo. Entonces va a haber una difusión de todo, poco a poco. Entonces ahí viene el problema. Entonces, si tú encima estás estresado, vives estresado completamente, ¿qué vas a activar? Ya se desmaga aire. ¿Eres un campeón de la selva? Un poco de crear, ¿no? La seguridad por la vida. Puedes decirle a las chicas que a ver, quiero que acá corrijan porque hay dos barbaridades. Ya leyeron, supongo, una primera barbaridad. Ahora quiero que lean una segunda barbaridad que hay aquí. Ahora, ¿qué dice? Acá. Una segunda barbaridad. Es al revés, ¿cierto? La simpática, la que te altera, la que te pone intenso, la que te activa todo, tiene el cortisol. Acá te está diciendo cortisol y te está poniendo estimulación parasimpática. ¿Quién te produce el cortisol? La simpática. Pasa que había un error de esto con el de acá, eso sí.
esto es acá y esto es acá. Ese es por la flojera de no hacerlo. Acá, este cortisol se produce por esto, ¿cierto? Entonces, esto reemplaza a la estimulación parasimpática y esta acá. ¿Está bien? No porque yo lo diga. La próxima voy a, la disculpa el caso, algunas cosas poco y bueno, pero como ustedes son inteligentes, van a ver que estas son pachatadas, errores que cometen otros autores. ¿Qué más? Miren, la misma resistencia a la insulina que ya hemos hablado, la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Ya. A ver, al fondo. ¿Por qué la obesidad aumenta los efectos? ¿Cómo aumentan? Hay factores modificadores, está leyendo ahí lo que dice, la secreción de insulina, está colocando la obesidad. O sea, ¿por qué la obesidad, no es cierto, modifica la secreción de insulina? O sea, Es que nosotros le hemos dicho, hemos dicho que tenemos que hacer, que presentar algo muy espectacular. Me va a estar así para vestir sola. Y yo sí, pues, estoy de acuerdo con mis papás. Me dicen por qué. solamente te faltó algo. Solo te faltó algo. No, te faltó algo. Los ácidos grasos pueden dar, a partir de un ácido graso puedes obtener glucosa. Claro, a través de la beta oxidación. La beta oxidación al final te va a dar primero el acetilcoenzima, los ácidos grasos van a dar acetilcoenzima y la acetilcoenzima justamente puede servir así, por favor. Oye, ustedes terminamos esto y se van a ver que solo. También, ¿se aguantan? Sí, sí. Para terminar esto, en la beta oxidación, terminamos con eso un ratito y se van al baile, ¿no? En la beta, lo que esto es, ¿cómo se llama? Juan. ¿Juan qué? No, otro nombre así. Juan de Dios. Juan Gabriel. Juan de Dios para Ay, Juan de Dios. entonces,
Entonces, si tienes mucho ácido graso, porque si eres obeso tienes mucho ácido graso, ¿cierto? Y obviamente tienes un mecanismo para la detoxidación y vas a tener al final, se va a descomponer el ácido la grasa en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A es un sustrato importantísimo para formar ¿qué? Glucosa, ¿cierto? Forma glucosa. Y la glucosa, que va a estar elevada,